Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a charlar, vamos a tener un vivo. Qué momento, ¿no? Un momento de transición, transición política. Por ahora, bueno, vamos a vivir momentos de transición económica, de decisiones. Y en principio vamos a charlar con Rafael Valera, que Rafael es director de brokerage de Cushman and Wakefield, sobre el mercado corporativo. El mercado corporativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá estoy viendo que se van sumando la gente. Acá voy a... Vamos a charlar concretamente sobre el mercado. Hola Rafael, ¿estás por ahí? Ahí está, te veo. ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? José, ¿me escuchás bien? Te escucho bien, te escucho bien. Acá estamos ya con cerca de, bueno, de 30 personas que nos están siguiendo en vivo. Para charlar, les contaba, del mercado corporativo, ¿no? De oficinas, de logística, pero hay una actualidad que no podemos soslayar, ¿no? Que tiene que ver con lo que sucedió el domingo, el resultado de las elecciones. Entonces, lo que estamos buscando todos hoy, ¿no? Más allá de que todavía no tengamos muchas precisiones, en cualquier charla es, bueno, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Cómo la ven? Supongo que ustedes se la deben estar preguntando, se lo deben estar preguntando entre ustedes, algunos clientes ya se lo deben estar preguntando, seguro. Y bueno, nada, ¿qué primer análisis pueden hacer, podés hacer, hacen ustedes sobre este cambio de gobierno? ¿De qué manera podría llegar a impactar dentro del mercado, no? Sí, bueno, gracias José por la invitación. La verdad que es un honor poder participar de este encuentro. Eh, Como bien vos decís, tenemos ya finalmente tenemos certeza sobre quién va a ser el nuevo presidente, pero también se abren interrogantes en cómo va a ser la transición y, bueno, qué va a pasar con el mercado inmobiliario, ¿no? Que es lo que nos compete a todos. Falta todavía bastantes días para la transición, pero ya hay varios interrogantes. Eh, Dentro del mundo inmobiliario corporativo, quizás los temas que quizás van a tener mayor impacto, lo que nosotros vemos que seguramente tengan algún impacto, es el tema, por ejemplo, de qué va a pasar con el dólar, ¿no? Como sabrás, el mercado corporativo está, si bien Claro. está dolarizado, los contratos de alquileres de oficinas e industriales están, logísticos e industriales están dolarizados, son pagados en pesos del tipo de cambio oficial, con lo cual las empresas, el giro de negocios es en Argentina, tienen ingresos en pesos, pero los contratos los pagan en dólares, pagaderos en pesos a tipo de cambio oficial. ¿Qué va a pasar con el precio de alquiler cuando se sincere el precio, ¿no? Del tipo de cambio oficial? Bueno, eso es un gran interrogante que ya hay muchos que se están preguntando. Quizás aventurarse hoy con la bola de cristal, qué es lo que va a suceder, es un poco apresurado. Hay que ver cuándo se van a tomar las medidas económicas y también cómo se van a implementar y cómo va a reaccionar el mercado. Pero seguramente ahí va a haber un tema de impacto que, como vos bien decías, que serían los precios de alquiler. Cómo se va a reacomodar el mercado en relación justamente a estas medidas que eventualmente se tomen. ¿Sí? Eso por un Ahí, lado. ahí tiene que ver con una cuestión de precio, ¿no? Y que es por ahí ajeno concretamente a una situación micro del mercado, sino que responde a una situación macro y una decisión que está fuera de la órbita de los agentes del mercado y de los que participan en el mercado, ¿no? Pero en cuanto a cantidad, digamos, la expectativa en función de este nuevo gobierno,
hay mejor expectativa? ¿Le llegaron ya algún comentario, alguna pregunta? ¿Hubo gente que ya antes estuvo anticipándose y preguntando, bueno, cómo la ven, qué pasa, si gana este o tal, el que ganó, Milei, o si ganaba el Unión por Todos? O sea, ¿cómo ven ese clima? Mira, hay buen clima, nosotros estamos trabajando con bastantes búsquedas. A ver, desde la pandemia, obviamente sabemos qué impacto tuvo la pandemia. Nosotros estamos viendo que en los últimos 3 trimestres la actividad se incrementó. Estamos viendo signos favorables en lo que es el mercado de oficinas. Bueno, el mercado de logístico es un mundo aparte, la verdad que estuvo performando muy bien. Las grandes incógnitas en estos últimos años, obviamente, fueron el tema de las oficinas. Podemos decir que en los últimos 3 trimestres la vacancia se estuvo reduciendo, ¿no? De alguna manera. Los precios de alquiler se empezaron a acomodar, o sea, dejaron de bajar y se están reacomodando. Actualmente estamos con una tasa de vacancia del 15%. Los valores de alquiler promedio hoy en día están en 24, un poco más de $24, cuando hace un par de meses estaban por debajo de los $23, con lo cual está empezando a haber optimismo y movimiento en el mercado. Eso para oficinas A más o triple A, ¿no? Exactamente, y es muy importante pensar que todo lo que sea extracción de transacciones inmobiliarias corporativas de empresas son a largo plazo. O sea, no, las empresas no se manejan por el corto plazo, el micro y la coyuntura actual, sino que hacen planes de inversión, planes de expansión a largo plazo, miran su horizonte de posicionamiento a 5 o 10 años, con lo cual nosotros te podemos decir que antes de las elecciones estamos con varios procesos. Algunos entraron en una modalidad wait and see, a ver qué pasaba con el tema de las elecciones, más que nada con el tema del dólar, para ver si eventualmente habría un reacomodamiento en precios. Estoy hablando en el tema de oficinas. Pero también es muy importante entender que el tipo de cambio oficial está, de alguna manera, está como pisado hace varios años, con lo cual las rentas de los inversores estuvo muy castigada. Y de repente, ante un cambio de gobierno, una posibilidad de unificación del tipo de cambio, de alguna manera se van a cincelar, digamos, las rentas, y ahí va a volver, lo que se espera es que las rentas, que lo que nosotros denominamos cap rate, que es la relación entre ingreso anual de renta versus precio de compra, se vuelva a acomodar en ¿Y, los valores lo que nosotros y denominamos pre-cepo. cuál es hoy, por ejemplo, ese cap rate? Mira, antes del cepo, de las restricciones cambiarias, los cap rates estaban en torno del 8%, 7,5%, 8% en producto clase A. Y te podría decir que en las últimas transacciones que el mercado de oficinas es un mercado de compra-venta, pero obviamente por esta situación coyuntural de cepo y imposibilidad de repatriar, digamos, dividendos al exterior, las empresas volcaron mucho de su excedente de pesos a compraventa inmobiliaria de activos corporativos. Con lo cual, en estos últimos, te diría, 3 años, podemos ver evidencia suficiente de muchas transacciones de compraventa, y los cap rates que se estuvieron registrando fueron alrededor del 3%, 3,5%. ¿Sí? Con lo cual podemos decir que el, el, el cap rate reflejó justamente el spread cambiario entre el dólar billete y el dólar oficial. O sea, los cap rates disminuyeron al 50%. ¿Sí? Claro, Pero, expectativa de volver a 7,5, 8 es muy buena esa tasa, ¿no? Para lo que es en la exactamente. actualidad, En, ¿no? en el corto plazo es muy bueno, pero en un contexto de mercado, de alguna manera, con su punto de equilibrio, debería suceder, ¿no? Estoy hablando en el mediano o largo plazo. Y hay Todavía. oportunidades, por ejemplo, para aprovechar concretamente por el valor de hoy actual del metro cuadrado, de grandes superficies. Mira, dentro de lo que son la oportunidad está dentro de los alquileres. Obviamente estamos saliendo ya, ya no quiero hablar más de la pandemia porque la pandemia ya pasó, el mercado se está reacomodando, de a poco se va reacomodando, pero se está reacomodando al fin, con lo cual en valores de alquiler podemos llegar a encontrar en algunos productos en buenas zonas, quizás eh, precios convenientes,
Ahora, en compraventa, como yo te decía antes, sucedió este fenómeno de compraventa inmobiliaria de Mm. mano de las empresas, alocando pesos a lo que es producto corporativo, y de alguna manera eso hizo que los valores, te diría que no solo se mantengan, sino que en algunos casos puntuales se incrementen. Con lo cual, empresas que compraron en el 2020, 2021, en ciertos productos, se están registrando compraventas recientes en los mismos productos con la verdad, con una interesante capitalización en el precio del activo, ¿no? ¿Y Eso es, cuánto, por ejemplo, es un valor metro cuadrado promedio, general, muy general, de un buen metro cuadrado de oficina? mira, yo te puedo decir que en Catalinas, la mayoría de las transacciones se realizaron en Catalinas, producto premium de última generación. eh, las últimas operaciones han sobrepasado los $6.000 el metro cuadrado. Cuando en ese mismo producto, 2020 se estaba transaccionando en $4.500, $5.000. Claro, Con lo cual ahí vemos que hay igual, una capitalización, ¿no? igual, ¿no? Ustedes que manejan también valores internacionales, igual esos valores a nivel internacional son bajos, Son bajos, ¿no? pero la realidad es que en los valores históricos de Argentina son valores que no, digamos que en el momento, digamos, te diría de bonanza del mercado inmobiliario, cuando los valores de alquiler, por ejemplo, en Catalinas rozaban los $42, los AAA hoy están en, te diría, $28. En ese momento se estaban transaccionando en $6.500 Ujú, aproximadamente, con lo cual estamos ujú, bastante cercanos, ujú, ¿no? Uno ujú. siempre conviene mirar la realidad argentina y cómo se comportó el mercado a nivel histórico, ¿no? Para saber en qué momento estamos posicionados, ¿no? De los picos, ¿no? Y con el tema de logística, ¿no? Pero antes de esto, digamos, te digo, zonas. ¿Qué zonas son las que tienen más movimiento en el tema de oficinas? Mira, sin duda las zonas ganadores fueron tanto Catalinas como Corredor Libertador Norte, la zona de Belgrano, Núñez, también te digo que Palermo, son Crecieron zonas muy, muchísimo, ¿no? Palermo y la zona del Libertador Núñez en oficinas. crecieron bastante, está ingresando producto interesante. Hay productos que están en construcción sobre Corredor Libertador, la verdad que casos icónicos como Centro Empresarial Libertador y ahora el edificio Centro Empresarial Núñez, que es un producto, la verdad que va a ser un producto estrella en el mediano plazo cuando se entregue. Y también prueba de esto está el Parque de Innovación, que es un nuevo sector de la ciudad que de alguna manera viene a conjugar eh, usos mixtos que la verdad va a enriquecer más el ecosistema de lo que es el Corredor Libertador Norte. Nosotros vemos que el Parque de Innovación va a ser una zona, la verdad, bastante atractiva y que va a presentar una propuesta muy innovadora, valga la redundancia de su denominación, y que va a enriquecer a lo que es el Corredor Norte, que de alguna manera traccionó para ese lado porque la vuelta de la pandemia, la gente, digamos, de alguna manera, las empresas buscaron también descentralizarse quizás de la zona históricamente de distritos financieros, de ser Catalina, Puerto Madero, Retiro, hacia zona norte, más acercándose a las casas de los colaboradores, ¿no? Pero bueno, yo te diría que esos dos submarcados son los que están mejor posicionados y son también los que retraccionaron mayor demanda en estos últimos años, ¿no? Hay justamente una mayor fragmentación en las superficies, en las empresas, como para tener más distribuido oficinas en distintos lugares que antes, como antes de la pandemia, por ahí un solo edificio corporativo, uno muy grande en determinada localización. ¿Eso lo Sí, observa? es buena la pregunta, la realidad que sí. eh, Cambió la forma de trabajar, las empresas cambiaron también la forma de mirar sus portfolios inmobiliarios. Encontramos de todo. Empresas que obviamente desde el vamos mutaron a esquemas híbridos, como todos saben, que eso implica reducir la pisada, porque no es necesario tener el 100% de la pisada para todos los colaboradores, porque ya de alguna manera hay de facto una rotación y un esquema híbrido de trabajo. Pero también hay empresas que se animaron a innovar y a generar quizás esquemas de oficinas satélites. No solo, esto significa no tener solo un espacio de oficina, sino tal vez fraccionar su operación en norte-sur o tener un HQ central
y tener esquema, por ejemplo, rotativo en oficinas del tipo coworking. O sea, se ha encontrado, más allá del uso del espacio, el uso de la oficina y la fragmentación y la pisada de las oficinas va mutando. Te diría que no es la regla, pero hay varias empresas que se han animado a innovar en ese sentido, ¿no? Eh, las empresas de coworking tuvieron, la verdad que tuvieron bastante, muy buena aceptación, el esquema de trabajo en coworking, una expansión, de hecho, empresas que históricamente desarrollaban edificios de oficinas únicamente para alquiler especulativo, digamos, en modo tradicional, han entrado en el negocio de los coworking, por ejemplo, eh, con lo cual estamos encontrando quizás un punto de equilibrio en donde quizás empresas se animaron a probar otros esquemas de trabajo y también de repente estamos viendo empresas que iniciaron en pandemia, que entraron directamente en esquemas de coworking o flex space, en las empresas conocidas por todos del rubro, y que ahora, por ejemplo, están saltando en alquiler tradicional, ¿no? Están empezando a quizás hacer el camino inverso y encontrar las oficinas tradicionales como un lugar de encuentro, de productividad, de fomentar la cultura del trabajo y de la entidad de la empresa, ¿no? Entonces estamos navegando un mercado inmobiliario donde suceden todas estas cosas al mismo tiempo y no podemos decir que una sola es tendencia, sino que todas suceden a la misma vez, ¿no? Claro, qué impacto, ¿no?, que generó lo que fue la pandemia, el confinamiento, una deslocalización por ahí de golpe, ¿no? Estos cambios, pero apelando que vos sos arquitecto, ¿no? Te voy a hacer dos preguntas relacionadas con eso. Y una es, por ejemplo, ¿qué para vos, no podría faltar hoy en un nuevo edificio de oficina? Ahí te veo, sí. Sí. Eh, ah, ¿qué, qué no podría faltar? ¿Qué cuestión diferencial no puede faltar hoy en el diseño de una oficina? Mira, Y la segunda, que tiene que ver sí. más con los dos conocimientos, ¿no? Por un lado, urbanismo, políticas urbanas y demás, y por otro lado, tu experiencia dentro del rubro, el microcentro. Sí, mira, dentro de lo que es el producto, como bien vos decís, eh, no solo cambió la forma de ir a trabajar, la forma del espacio de la oficina, sino que también la forma de concebir los edificios de oficinas. Los desarrolladores no solo, ya no piensan más como el edificio de oficinas como una caja que alberga ocupantes, por decirlo de alguna manera, sino que se preocupan por generar experiencias para sus ocupantes. Con lo cual, te diría que desde un punto de vista conceptual de los edificios, fundamental el tema de las áreas comunes, qué uso se le va a dar a las áreas comunes. Esto significa amenities, lo que es, encontramos un paralelismo con los edificios residenciales, cada vez más importante tener una buena oferta de amenities, más allá de que esto eventualmente puede ir en contra de la rentabilidad del desarrollador barra inversor, porque son metros cuadrados que no se vuelcan a la renta, se vuelcan a experiencias y quizás de alguna manera redundan en quizás sostener precios de alquiler más altos, con lo cual podría volver por ese lado la rentabilidad, pero sin duda te diría que áreas exteriores, estamos viendo en edificios de oficinas AAA, de repente sectores de parrilla, fogones, lugares de encuentro exteriores, gradas, obviamente la parte de sala de usos múltiples donde uno puede desarrollar tareas de coworking es fundamental. También espacios de work café también es muy importante, donde uno pueda tener reuniones descontracturadas y quizás fuera de la oficina también, uno que sienta que pueda quizás interactuar con otros ocupantes del mismo edificio. O sea, hay todo un programa de necesidades que antes quizás antes de la pandemia eran impensados y hoy en día los desarrolladores las están incorporando en sus productos más allá que pueda tener un impacto en rentabilidad, ¿no? Ellos lo ven como algo sustancial y necesario para que justamente atraer la demanda que obviamente nuevamente empieza a estar incipiente, pero obviamente cuando tenés un producto que está mejor posicionado con estas características, llama la atención y justamente es lo que toman nota de lo que necesitan las empresas, ¿no? Eso por un lado. De un punto de vista quizás urbanístico, el transporte público es clave.
es muy importante que el emplazamiento de los edificios estén cercanos a transporte público y privado, te diría, en quizás en un contexto cada vez más complicado de accesibilidad y cercanía y transporte, lograr facilitar el transporte público para los colaboradores es esencial para traccionar la vuelta de la oficina. Creo que hasta ahí ya la primera pregunta me Sí. parece que ya la La cubrí. otra era concretamente sobre el microcentro, ¿no? El Microcentro, potencial o la reactivación del microcentro. mira, microcentro, se habló mucho sobre el microcentro, la reconversión del microcentro, los beneficios impositivos. La realidad es que está empezando, te digo, hay muchas empresas que presentaron, obviamente, se presentaron para aplicar en exención de ingresos brutos. Hay varias empresas que ya lograron, empresas desarrolladoras que ya lograron estas certificaciones para lograr impulsar sus proyectos. Y yo te diría que en pocos meses vamos a empezar a ver quizás uno de los, no te quiero comentar más, pero uno de los proyectos más icónicos de lo que va a ser esta reconversión que se va a estar desarrollando y de alguna manera vamos a empezar a ver que se va a hacer realidad Y adelantame esta cuestión de... algo eso, No, por dónde ser, claro, la zona del no, microcentro. pero obviamente la realidad es que el tema de ingresos brutos es un gran dinamizador, ¿no? De estas cuestiones y de impulsar este tipo de proyectos. Eh, pero también la zona ya, como yo te decía, está empezando a haber más movimiento en el microcentro, el turismo está generando otro tipo de demanda, bueno, ya los conocidos Airbnb, la realidad es que esto ya es un hecho, bueno, justamente parte de la crisis habitacional dentro de la zona microcentro, retiro y demás, responde a este tipo de dinámica, ¿no? De varios alquileres que se pasan a Airbnb. Pero bueno, más que nada quizás la zona está dinamizándose, los proyectos, hay varios que están en etapas quizás, en etapas ya de finales, digamos, de aprobación, pero hay algunos que ya están por lanzarse a construir, con lo cual nosotros lo que esperamos es que eso de alguna manera también tenga un efecto catalizador, dinamizador, y que de alguna manera genere un efecto contagio, ¿no? Porque obviamente los Claro. que primero pongan el pie van a ser los que primero también estén posicionados en la hora de entregar al mercado un mejor producto y obviamente favorecerse con la absorción, ¿no? A la cierre del ciclo, digamos, de construcción, ¿no? Eh, pero bueno, la realidad es que obviamente es muy importante que estas gestiones sean no solo privadas, sino que también haya un acompañamiento del gobierno más allá de estas exenciones, ¿no? Sí, y por otro lado, agilidad, ¿no? Agilidad en cuando hay que hacer ese tipo de gestiones, respuestas rápidas, sencillas, transparentes, ¿no? Ágiles sobre todo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, pasamos la hoja y vamos a la logística, ¿no? Grandes superficies. ¿Cómo está ese mercado? Mira, el mercado continúa demostrando signos muy saludables. Para que te des una idea, antes de la prepandemia, nosotros nos encontrábamos en tasa de vacancia en torno al 19-20%. Hoy Mm, está alrededor del 3%, con lo cual te diría 3,1, que casi es vacancia claro. cero, es una vacancia técnica cero. Los precios de alquiler están en torno a $7 el metro cuadrado. Los indicadores son muy sanos y si hoy, por ejemplo, una empresa quiere alquilar grandes superficies, está muy difícil conseguir espacios y se tienen que poner de alguna manera en la fila para nuevos desarrollos. Eso es una realidad. Como sabrás, el e-commerce ha tenido un impacto muy importante, digamos, en la ocupación de los depósitos logísticos. Eso por un lado, obviamente también el tema de la coyuntura, empresas que quizás están justamente eh, digamos, atravesados con esta situación de no poder girar dividendos al exterior, han volcado pesos a acumulación de stock o de mercadería, y eso también ha generado sobreflujos de estoqueo, con lo cual Mm. también eso ha tenido un impacto importante en todo lo que sea ocupación y ha ayudado y ha favorecido a que el mercado demuestre estos indicadores tan saludables, ¿no? Esa es una realidad. Eh, Eso por un Zonas, lado. zonas. Zonas, mira, hoy en día que ya dejó de haber quizás una zona Mm, preponderante sobre el resto, la realidad es que
ya el e-commerce te cruza la población en su Claro, qué totalidad, zona interesante sur, eso. zona oeste y zona norte, son de alguna manera son las zonas, en todo. Ahora nosotros estamos hablando de radios, porque ya no se habla más de zonas, sino que estamos hablando más de radios. Obviamente los radios más cercanos a la capital, del kilómetro 0 al kilómetro 15 o del 15 al 30, son quizás los que registran mayores valores de alquiler y menor ocupación, obviamente porque están más cercanos del centro de consumo. Eh, pero estamos viendo oportunidad que en quizás lo que ya se está, ya venimos hablando hace tiempo en el mercado, que es los depósitos de última milla, ¿no? Que básicamente es Mm. el transporte o el traspaso entre los grandes centros logísticos hasta el hogar. eh, y ahí vemos donde hay una oportunidad para los desarrolladores. La realidad es que eh, es muy difícil encontrar edificios o terrenos donde uno pueda desarrollar entre 500 a 3.000 metros Te cuadrados iba a en una planta. preguntar eso, cuál es la Exactamente, dimensión de esos depósitos última milla? Hasta exactamente. 3.000, digamos. Hasta 3.000 metros, el ideal es 1.000 metros, 1.500 metros, es la pisada estándar, pero son depósitos que están muy demandados, hay poca oferta, y lo que nosotros vemos que la oportunidad va a venir por la reconversión de activos, antiguos activos industriales, o solares, o refuncionalización de edificios en depósitos de última milla. Zona Por ahora, nosotros vemos sur, zona oeste, digamos. todo, todo, sí. Claro. Idealmente también zona norte, pero la escasez es la verdad que la escasez se está dando en todos los submercados. Hay una alta demanda, hay una demanda insatisfecha, entonces ahí vemos que se puede encontrar la oportunidad, ¿no? Y son depósitos que pueden generar, obviamente, si nosotros hablábamos de $7 por metro cuadrado para depósitos logísticos, en este tipo de depósitos fácilmente superan estos valores. Ah, Eh, por encima, mira, exactamente. dentro de qué valores están? Y podrían llegar hasta $8, $9 el metro cuadrado. Y ahí, fíjate vos lo interesante, que de repente si uno hace quizás un paralelismo con oficinas, en productos clase C de oficinas o productos clase B menos, estamos encontrando los mismos valores, ¿no? $8, $7. Entonces ahí de repente uno quizás con un Ujú. depósito muy sencillo puede llegar a valores muy interesantes de renta, ¿no? Claro, o sea, y puede obtener justamente un cap rate mayor, ¿no? Porque la Totalmente, inversión es totalmente. menor. Y lo que nosotros vemos que no va a ser algo, no es algo del Pasajero, momento, no es algo claro. coyuntural, pasajero, sino que es algo que se va a afianzar y que te diría que se va a perpetuar por los próximos años. Con lo cual entendemos que hay ahí un lugar de oportunidad para explorar, para que los desarrolladores, barra inversores, hagan un doble clic y puedan investigar en profundidad, ¿no? Bueno, Rafael, me parece que barrimos bastante bien, ¿no? Para charlar en este rato, en esta charla, los mercados, varias cosas, hablamos, valores, zonas. eh, no sé si querés agregar algo más para terminar o como conclusión, eh, pero me pareció muy ilustrativo la charla, muy Sí, mira, como ilustrativo. conclusión, más allá del contexto actual que estamos viviendo, la verdad que yo soy bastante optimista en cuanto a, eh, en cuanto a la dinámica que va a tener el mercado inmobiliario corporativo. Esperemos que obviamente que esta transición sea lo más suave posible, pero en el mediano o largo plazo entendemos que las empresas, esto va a generar de alguna manera, va a favorecer, digamos, los proyectos a largo plazo de las empresas en la Argentina, y desde ese punto de vista nosotros entendemos que va a repercutir de alguna manera positiva el mercado inmobiliario corporativo, ¿no? Bueno, Rafael, muchas gracias y en cualquier otro momento volvemos a conversar cuando haya alguna precisión y así me contás también de ese proyecto, me decís de ese proyecto en el microcentro. Con todo gusto. Te mando un abrazo, José. Gracias, igualmente, un Saludos abrazo. a Germán. Chao, Chao, chao. gracias.